Saludos cordiales y bienvenidos alumnos de la carrera de Ciencias de la Educación en la asignatura de Pedagogía Diferencial. La clase anterior, el tema desarrollado fue la educación inclusiva y la primera infancia. En la clase 11 del día de hoy estaremos desarrollando la transición a la vida adulta de las personas con discapacidad. La transición a la vida adulta es un proceso multidimensional que incluye el inicio de la vida laboral, la participación social en la comunidad y la emancipación de la familia. Los jóvenes con discapacidad tienen muchas dificultades en su proceso de transición. El proceso ha puesto de manifiesto la necesidad de trabajar con anterioridad a la finalización de la escolaridad obligatoria, competencias y habilidades relacionadas con la autonomía, el cuidado personal, el conocimiento del entorno y habilidades sociales. La tutoría y la orientación individualizada aparecen como elementos clave para mejorar la motivación hacia el aprendizaje de los jóvenes y su participación en la vida y en la toma de decisiones sobre su propio proceso educativo. La transición a la edad adulta se configura así como un proceso complejo que implica la coordinación de los apoyos en los distintos servicios o entornos, tanto educativo como postescolares, en lo que los jóvenes con discapacidad reciben atención en este periodo. Ser adulto hace referencia a una determinada posición social que se acompaña de derechos, participación y obligaciones. Desde el punto de vista subjetivo, supone adquirir una identidad adulta, un sentimiento de autoestima y seguridad en la propia capacidad y decidir por uno mismo. Es pues una empresa social que se inicia desde el nacimiento. El proceso de convertirse en adulto se realiza a través de los diferentes procesos de socialización. Socialización primaria se adquiere en el marco de las relaciones familiares. Socialización secundaria es el proceso por el que las personas entran en los diferentes submundos humanos. Los elementos sociales y psicológicos necesarios para convertirse en adulto lo podemos resumir en importancia del trabajo. El trabajo tiene un significado como prueba de la condición de adulto y de la participación activa de la sociedad. El trabajo que realizamos no solo define nuestro lugar en la sociedad, sino que determina a la calidad general de vida y el propio sentimiento de competencia y autoestima. Conseguir un trabajo colma una serie de funciones psicológicas. Sentido de identidad, esto es especialmente importante en los jóvenes con discapacidad. Sentimiento de utilidad, factor de socialización, da la oportunidad de iniciar y mantener contactos sociales, proporcionar proporciona una estructura y una rutina regular al día, oportunidad de aprender y ser adulto, aprendiendo actividades o actitudes sociales y ensayando roles específicos. El trabajo ofrece la ocasión de conseguir un distanciamiento del ambiente familiar inmediato. Permanecer a un grupo de compañeros sirve de terreno donde los jóvenes con discapacidad pueden probar sus nuevos roles, solucionar los conflictos y cooperar. La participación social y el sentido de pertenencia a un grupo son imprescindibles. La adquisición de la autonomía se une íntimamente a la separación de los padres o de la familia de origen. Además del trabajo, el otro índice de la condición de adulto es la vida en pareja y crear la propia unidad de convivencia o unidad familiar. Dificultades que aparecen en el tránsito a la vida adulta. Contexto social, en primer término vamos a señalar algunas de las dificultades inherentes al modelo de sociedad, a la estructura y a las ideologías sociales en las que nos movemos actualmente. La influencia de los medios de comunicación es grande, tanto es hacer que deseemos cosas como presentarnos, modo de ser o aficiones y gustos. La participación social está dada por las oportunidades que entregue el medio empresarial para que las personas con discapacidad se desenvuelvan. Al respecto, la realidad demuestra que los empresarios señalan desconocer las características ocupacionales de las personas con discapacidad intelectual. Presentan inseguridad al momento de contratar a los principales factores que impiden que no se finalice con éxito el proceso de contratación son la falta de demandantes
de empleo y la inadecuación de los perfiles de los candidatos a las características de los puestos. En todo el proceso de transición a la vida adulta de la persona con discapacidad, es imprescindible la colaboración de la familia con los diferentes profesionales y por tanto es necesario conocer cómo los progenitores se enfrentan a este proceso. Cuando se analizan las diferentes fuentes que tratan el tema, encontramos informaciones un tanto contradictorias. Por una parte, se afirma que pueden presentarse en los familiares una actitud sobreprotectora o infantilizadora respecto al joven con discapacidad para impedir que se enfrente al sufrimiento y el fracaso. Se le evitan momentos que hacen posible la prueba, el enfrentamiento con sus propias capacidades y también con sus propios límites. Estas actitudes alejan al joven con discapacidad su rol de adulto y dificultan las superaciones en la etapa infantil y la vivencia de la adolescencia, complicando su emancipación de los entornos familiares y escolares que conocen y consideran seguros. De hecho, que la mayoría de los jóvenes con discapacidad no consiguen sus objetivos de vida, trabajo y diversión en entornos integrados. La educación de las personas en condición de discapacidad sigue siendo un reto para el mundo entero por la falta de información adecuada, de formación docente para enseñar a los estudiantes con discapacidad y de programas para el empoderamiento de los que están en el sistema educativo sin las destrezas o la formación requerida para su discapacidad. La inclusión surgió como una respuesta adecuada para el manejo de los problemas de la transición de la escuela y al mundo laboral. Sin embargo, los programas de inclusión se encuentran con una plétora de problemas de implementación en la educación. Algunos maestros tienen actitudes negativas respecto a la inclusión, otros no se sienten calificados para implementarlas porque no acaban de entender de qué se trata la inclusión educativa. Por otro lado, la transición al mundo laboral depende mucho de la preparación del individuo para adquirir las herramientas que se requieren en el trabajo. A menudo las personas con discapacidad no cumplen con los requisitos del mundo laboral, por eso la mayoría de ellos no tienen empleo. Un ocio de calidad es uno de los aspectos fundamentales para un adecuado bienestar físico y emocional, al igual que otros contextos educativo, laboral, familiar, van requeridos apoyos específicos para desarrollar plenamente su tiempo libre y actividades de ocio. Los servicios enfocados a personas con discapacidad intelectual son un apoyo importante en la difícil tarea de dotar a las personas con discapacidad de los apoyos que precisan. Les ayuda principalmente a disfrutar desarrollando actividades, conocer que otros chicos con inquietudes y gustos parecidos, descubrir actividades que les gusta, aprender a desarrollar una cita con compañeros y amigos. Los programas de ocio enriquecen de manera significativa el tiempo libre de la persona con discapacidad intelectual. Son una parte importante, pero no debemos pensar que esta clase de programas cubre todas las necesidades de recreo de las personas con discapacidad. Un ocio pleno y de calidad implica la participación de diferentes personas y en diversos contextos. A continuación vamos a clasificar el ocio de una persona en función de la compañía y el tipo de actividades. Ocio individual, en casa, por ejemplo, podemos escuchar la música, las películas, lecturas, ordenador, video, consola, etcétera. Fuera de casa, en la comunidad, actividades deportivas, actividades culturales, visitas. Ocio en otras personas, con su familia, padres, hermanos, primos, abuelos, con otras personas con discapacidad a través de programas o quedando de manera independiente, con otras personas que no necesariamente tengan discapacidad intelectual, actividades en el centro cultural, en el polideportivo, en algunas asociaciones. El ámbito laboral es un derecho de la persona con discapacidad cuente con un trabajo en el mercado laboral abierto e inclusivo, con un trabajo adecuado a sus posibilidades y que se faciliten los ajustes y acceso que necesite para desenvolverse. La Convención de Derechos Humanos de la Persona con Discapacidad desde el paradigma social, entendemos que la discapacidad es una construcción social, histórica y contextual. En tanto, deriva
de la interacción de las personas con las barreras que el contexto genera a su participación en igualdad de condiciones que en los demás. En este sentido, la sociedad es capacitadora, se brinda los apoyos y condiciones para que las personas con discapacidad puedan desenvolverse como cualquier otro dentro de la comunidad del cual es parte, y son las barreras políticas, culturales, sociales, físicas, actitudinales, comunicacionales y tecnológicas. La inclusión laboral es derecho de la persona con discapacidad a poder contar con un trabajo en igual condición en el mercado laboral abierto. Resulta importante remarcar que implica igualdad de condiciones y no solo las oportunidades, ya que un joven o adulto con una discapacidad intelectual requerirá de ayudas y ajustes para desenvolverse, para tener condiciones que sean equitativas laborales. Para toda persona el trabajo constituye una actividad necesaria y muy significativa, aporta a la autonomía y a una total independencia y favorece significativamente altos índices de la calidad de vida. Por lo tanto, acceder a un puesto de trabajo en el empleo competitivo será la llave que abrirá mundo y espacio para una persona con discapacidad. Es por lo anterior que la inserción al mundo laboral de las personas con discapacidad se ha constituido en un fin prioritario tanto a nivel internacional como nacional, ya que responde a cambios ideológicos de las sociedades actuales, donde se reconocen los derechos de las personas y se promueve la integración desde la educación y la participación social. La inserción sociolaboral es clave para luchar contra la discriminación y para superar círculos viciosos de la pobreza en la que a menudo se vincula la discapacidad.